Bueno, en este video vamos a resolver el problema 3 del parcial de primero que se tomó en la materia matemática del CBC en el año 2015. Y el problema eh, pide que hallemos dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B, y para que las ecuaciones de las distintas horizontales y verticales de la homográfica que proponen sea igual a -2 para la horizontal y x igual a -3 para la vertical. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es plantear es la, la condición que debe cumplir una asíntota horizontal en primer lugar. Es decir, que cuando nosotros calculemos el límite para la función, cuando x tiende a infinito, nos tiene que dar un número. Ese número que nosotros esperamos que nos dé es precisamente el número para la horizontal, va a ser el número -2, que está acá en el enunciado. Entonces, planteamos el límite utilizando los parámetros. Es decir, lo que nosotros escribimos es el límite para x tendiendo a infinito de f. F es todo esto. Es decir, vamos a utilizar los parámetros y hacemos la cuenta y resulta que como x tiende a infinito, a por x va a tender a infinito y finalmente cuando le sumemos 9 va a tender a infinito también. Lo mismo pasa con lo de abajo. Lo de abajo 3 por x es 3 por infinito es infinito, infinito más cualquier número también da infinito. Entonces nosotros encontramos que el límite este nos da indeterminado. Hay que salvar la indeterminación y para estos casos, cuando da infinito sobre infinito, lo que podemos utilizar es dividir un método, ¿no?, que consiste en dividir todos los términos del numerador y del denominador por la potencia mayor. La potencia mayor que tenemos es precisamente x a la 1. Así que lo que hicimos nosotros es dividir a por x con x, 9 con x, y todos los términos de abajo también por 9, por x. ¿Para qué hacemos esto? Porque de esta manera nosotros podemos simplificar esta x con esta y nos termina quedando a. Podemos simplificar esta x con esta otra x y nos termina quedando un 3. Y cuando volvemos a calcular el límite para x tendiendo a infinito, lo que logramos es que se nos anule esta parte del término porque, recordemos, esto es solamente para límite, ¿eh? Límite, recordemos que un número dividido por infinito nos da 0 y un número dividido por 0 nos da infinito. Eso solamente vale para límite, ¿eh? Bien, entonces este pedazo de la expresión se anula. Lo mismo ocurre con b sobre x, se me anula, eso me conviene porque me desaparece el parámetro b y solamente me queda el parámetro a, porque termino quedando. Arriba me quedó a menos 0 y abajo me quedó 3 más 0. Es decir, a menos 0 es a y 3 más 0 es 3. Nosotros sabemos que para que ocurra que hay una asíntota horizontal, este límite tiene que dar un valor. Nos dicen el valor que tiene que dar. Dicen que tiene que dar -2. Es decir, que a nosotros nos quedó la siguiente expresión ahora. Es decir, nos quedó, para que esto funcione, nosotros tenemos que pedir que a sobre 3 sea realmente -2. Y lo que nos quedó es una ecuación de a. Así que lo que vamos a hacer ahora es despejar a. Lo único que hay que hacer es entonces pasar multiplicando el 3 y queda -2 por 3, es decir que a necesitamos que sea -6. Ese es el parámetro a que nos estaban pidiendo. Lo encontramos utilizando la definición o el cálculo que tenemos que hacer para una asíntota horizontal, es decir, un límite a infinito.
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el cálculo de una asíntota vertical. ¿Qué condición necesitamos para que eh, para que exista una función, una asíntota vertical? Bueno, necesitamos que al acercarnos a un punto, nuestra función se dispare a infinito. Este punto que nosotros pusimos acá es la asíntota vertical que nos piden ellos. Por eso pusimos el -3. Ellos nos piden que la asíntota vertical sea x menos 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pensando geométricamente, ¿no? Si hacemos un grafiquito, ¿qué tendría que pasar con nuestra función? Cuando nos acercamos a -3, pongamos que esta es la asíntota. Es un poco desprolijo, pero bueno, espero que se entienda. Cuando nos acercamos por alguno de los dos lados, lo que vamos a observar es que nuestra gráfica se dispara hacia infinito. Ese es el concepto geométrico. Ahora bien, cuando nosotros calculamos el límite, ¿qué tenemos que esperar? Bueno, si se dispara la función, nosotros tenemos que esperar que esto dé infinito. Habíamos visto recién que una manera de que el límite, un límite nos dé infinito es tener un número dividido 0. Sabemos que en límite esto tiende a infinito, entonces nosotros calculamos el límite para -3, para x tendiendo a -3, de la función que teníamos, reemplazando el valor de a por el que encontramos, que era -6. Y bueno, reemplazamos la x por el -3 y obtuvimos en el numerador 27 y en el denominador obtuvimos -9 más b. Entonces, ¿qué decimos ahora? Nosotros necesitamos que esto dé infinito. Así que se tiene que cumplir sí o sí esta condición. O sea, que lo de abajo tiene que ser 0. Entonces planteamos que el denominador sea 0 y resulta que b, para que eso ocurra, tiene que ser 9. Y con eso termina el problema, es decir, encontramos los dos parámetros que nos pedían para que se cumpla la condición de que x igual a -3 sea asíntota vertical y que la recta y igual a -2 sea asíntota eh, horizontal. Así que con esto queda terminado el problema. Bueno, espero que les sirva y ayude para que aprueben el examen.